para empezar a trabajar, para empezar a mostrarles algo que ojalá les guste, que es algo fácil, pero tiene harto trabajo. Así que en un ratito más les vamos a mostrar un paso a paso de un trabajo muy entretenido. Un trabajo que es muy decorativo. Sí, muy decorativo. Utilitario también. Exactamente, ahí Sí. lo estamos viendo Ahí en la pantalla. Es un florero, es un cuadro florero, ¿ya? Es un cuadro que está trabajado en trupán de 9 milímetros y está realizado con vitrofusión. Pieza por pieza, las florcitas están hechas, las hojas, el centro de las flores, está hecho pieza por pieza y además hicimos un florerito que tiene un espacio donde nosotros podemos poner una flor natural o artificial, porque le podemos poner agua en el espacio. Sí. Se puede poner agua, a pesar de que tiene la madera, tiene un fondo. Tiene un fondo, el florerito es independiente de la madera, va pegado, está hecho completamente en vitrofusión, en vidrio, así que sin problema nosotros podemos poner agua y poner, como nosotros en este caso pusimos una rosa blanca, podemos poner una flor natural o artificial si lo deseamos, o simplemente lo dejamos sin flor porque el cuadro es decorativo y nos va a decorar. Voy a sacar la parte. La rosa Mari para que vean cómo es el cuadro. Ahí está. Sí, ahí está. Y ahí está el florerito del que yo les estaba hablando. Y si nosotros queremos podemos poner flores más pequeñitas si queremos. O no sé, cualquier cosa podemos colocar ahí. Ahí. A ver. Ahí, eso, muéstralo. Ahí está. ¿Ya? Ahí queremos que se vea el agujerito, a ver si se puede ver. Así, en un ratito, ahí, déjalo quietito. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí tiene la perforación y el fondo. Sí, podemos poner fácilmente algo aquí adentro. ¿Ya? Ahí tiene la perforación. Eso está hecho con un producto que se llama manta cerámica y cumple la función dentro del horno de dejarnos el espacio, en este caso del florero, para nosotros agregar nuestra flor natural o, como yo les decía, puede ser en realidad la decoración que nosotros queramos poner, puede ser, a veces los niños del colegio nos traen unos corazoncitos hechos en cartulina, en goma eva, y nosotros podemos colocar ahí mismo nuestro regalo que nos traen nuestros hijos en ese cuadrito. Ahí teníamos las imágenes anteriores, y si las señoras en la casa quieren hacer este hermoso trabajo, ¿qué materiales tenemos que utilizar para realizarlo? Bueno, nosotros aquí vamos a trabajar con vidrio sencillo, que es de 2 milímetros, es vidrio float o de ventana, es un vidrio simple. Además vamos a usar pintura para vitrofusión, vamos a usar pegamento que es cola, después que ya tenemos trabajado nuestro producto en vitrofusión, las florcitas en este caso, tenemos que pegarlas con cola fría extra firme. Además vamos a usar un trupán de 9 milímetros en este caso para hacer la base de nuestro trabajo y obviamente le agregamos una técnica que hayamos aprendido para la madera. Podemos trabajarla, pintarla, hacerle un decoupage si es necesario también, y enseguida nosotros pegamos todas nuestras flores que hayamos trabajado. Tenemos pintura para vitrofusión, pegamento de contacto transparente, vamos a usar manta cerámica y un plumón indeleble o permanente. Muy bien, entonces si no alcanzó a notar, al final María Eugenia les va a volver a repetir la lista de materiales y ya vamos a comenzar a trabajar rápidamente para que usted esté muy atenta a este paso a paso. Sí, vamos a trabajar inmediatamente. Bueno, nosotros vamos a crear un molde o un modelo de florero que nosotros queramos. Puede ser así como lo hice yo, uno redondito, puede ser uno más largo, en realidad va a ser al gusto de la persona que lo esté trabajando. Nosotros hacemos el diseño de un florero y yo en este caso, además del florero, fui haciendo detalles del florero. Por ejemplo, la parte alta la volví a sacar en un modelo aparte, en un molde aparte, y eso va a ir dándole textura a mi florero cuando yo lo vaya a trabajar, lo vaya a pintar y lo vaya a colocar en el horno. Ya, mientras más capas de vidrio tiene esto, más trabajo, más textura va a tener. Obviamente también va a adquirir más peso, ¿ya? Entonces trabajo primero mi florero y luego voy a trabajar con los pétalos de la flor. En este caso, yo hice 3 diseños porque son 3 tamaños diferentes. Los enumeré, el más grande del 1, 2 y 3, el más pequeñito.
Además saqué un diseño de una hoja y el centro de la flor. No muy pequeña para que no se nos pierda con tanto pétalo y tanto color. Tiene que ser un centro de hoja más o menos ad hoc con lo que vayamos a trabajar, ¿ya? Y además voy a hacer la medida de la manta cerámica que yo voy a ocupar. La medida de la manta cerámica que yo voy a ocupar en el florero tiene que ser más larga que mi florero. Desde donde nace la rayita hacia arriba va a quedar mi manta cerámica hacia afuera cuando yo lo trabaje, y tiene que ser más angosta porque necesito 2 espacios a cada lado para que caiga el vidrio, y también necesito que quede más corta de la parte baja para que cierre y yo pueda hacer lo que les decía recién, poder echar agua sin que se caiga el agüita del florero, ¿ya? Vamos a indicarle inmediatamente el paso a paso para que no se nos complique esto que yo les estaba diciendo. Entonces, yo corto para trabajar con la manta cerámica 3 vidrios. 3 vidrios sencillos en este caso, ¿ya? Del mismo tamaño. Aquí yo tengo los 3 vidrios. 3 vidrios del molde que yo les decía recién del florero, ¿ya? Corto 3 veces ese molde. Enseguida voy a trabajar con uno de ellos. Voy a trabajar con el que yo voy a pegar la manta cerámica. Lo que yo les decía recién es, yo trabajo, voy a pintar mi diseño y voy a trabajar con este molde más largo pero más angosto, ¿ya? Yo lo coloco y voy a marcar con un plumón indeleble la forma que tiene este molde dentro de uno de los cortes del florero. Lo marco porque después cuando yo pegue la manta cerámica necesito que me quede igual espacio para ambos lados y además saber exactamente dónde lo voy a pegar, ¿ya? Eso hago primero. Sacar la medida de la manta cerámica que voy a ocupar y marcarlo sobre uno de los cortes del florero. Enseguida voy a trabajar con los pétalos de la flor. Todos los pétalos de la flor que yo corte van a ser de acuerdo a lo que yo quiera hacer y del tamaño que yo quiera que la flor me quede. Si quiero que una flor me quede muy grande, voy a marcar solamente pétalos número 1 muy grandes o mediano, o los más chiquititos si quiero que la flor me quede más pequeña, o simplemente puedo combinar los 3 pétalos en una sola flor, ¿ya? Entonces voy sacando los pétalos de cada número en el vidrio. Tengo que cortar, en este caso yo para cada flor corté 3 del número 1, corté 6 cortes del número 1, 4 cortes del número 2 y 6 cortes del número 3. Así hice una flor, claro. Con esa cantidad de pétalos hice una flor. Y ahora les voy a mostrar más o menos cómo vamos a trabajar esto. Miren, lo que yo les estaba explicando recién. Tengo una de las piezas del florero, la voy a pintar completa, ¿ya? En este caso yo usé estos 2 tonos, los combiné. Usé ese verde que es muy clarito y el otro que es más clarito aún, más transparente. Usé estos 2 tonos en este mismo florero. Si ustedes se fijan, aquí se ve como un tono muy clarito de fondo y el otro que se ve café es este color muy clarito. Es el que da burbujas. Sí, y no es que sea café, simplemente es este verde, pero en vitrofusión, como varias veces les he explicado, los colores a veces se ven diferentes cuando uno los está pintando que cuando uno los saca del horno después ya de haberse fusionado y haber pasado por la temperatura que tiene el horno, ¿ya? Entonces eso hago. Primero pinto mi pieza, una de mis piezas las pinto, y en la otra que yo les estaba explicando recién, donde tengo marcado donde va a ir la manta cerámica, esto es la manta cerámica, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo ya tengo uno de estos moldes que les mostraba recién cortado. Es esto mismo lo que está acá y está cortado.
Para hacer el espacio, si yo lo hago con uno, me va a quedar muy chiquitito, muy poco espacio, muy poco volumen. Entonces yo en este caso hice 2. Marco 2 y con la tijera voy a cortar todo el entorno de este molde que yo marqué en la manta cerámica. ¿Es blando para cortar? Es blandita, es muy blandita y además hay veces que uno la trabaja y la puede recuperar. Pero en este caso, en el florero nosotros no la vamos a poder recuperar porque para sacarla la vamos a tener que mojar. Y cuando la mojemos se va a deshacer. ¿Ya? Entonces corto mi manta cerámica tomando en cuenta lo que recién les decía, que tiene que quedar un borde hacia afuera, tiene que quedar más afuera del vidrio que yo estoy trabajando y además que quede abierto y tiene que quedar puesta entre 2 vidrios que no tengan pintura. Si yo pego la manta cerámica en un vidrio que está pintado, después no la voy a poder sacar. ¿Ya? Se va a fusionar junto con mi trabajo, junto con el vidrio y junto con la pintura, y después cuando yo quiera sacarla no voy a poder sacarla, va a quedar metida ahí dentro. Entonces siempre tiene que quedar entre 2 vidrios transparentes. Ya pegué uno, ahora voy a pegar el otro que yo les decía para darle más altura al espacio donde yo quiero poner después la flor. Por eso decías tú que necesitábamos 3 cortes del macetero. Claro, por eso necesitamos 3 cortes. Porque nosotros vamos a pegar, pintamos uno de los cortes, en el otro vamos a pegar la manta cerámica tomando en cuenta lo que yo les decía recién, el espacio hacia afuera, el espacio que tiene que quedar hacia abajo, lo voy a girar, el espacio que tiene que quedar hacia abajo no va pegada a la manta cerámica desde el borde hacia arriba, tengo que dejar un espacio y tengo que dejar un espacio en los bordes. Y lo que yo les decía recién, si ustedes se fijan aquí, está pegada, ahí se nota, está pegada más afuera del vidrio, ¿ya? Entonces, el primer corte que yo hice y pinté, lo tengo que tapar con otro de mis cortes, acuérdense que eran 3. Entonces, cuando ya la pintura esté seca, voy a tapar ese primer corte que está pintado. ¿Ya? Y ahí quedó la pintura entre los 2 vidrios. Enseguida voy a colocar de nuevo pegamento sobre la manta cerámica que yo ya pegué en uno de los cortes y voy a pegar lo que está pintado, pero fíjense que este no está pintado. Recuerden que está tapado, por lo tanto acá no hay pintura, claro. La pintura quedó entre medio, correcto, quedó como sándwich entre medio de esos 2 vidrios. Por lo tanto, el que yo voy a colocar acá se ve pintado, pero no. Acá no tiene pintura y lo voy a colocar sobre la manta cerámica del otro corte que ya pegamos. ¿Se acuerdan? Que pegamos la manta cerámica y ahora vamos a pegar el otro, el que ya está pintado. ¿Ya? Y si ustedes se fijan ahí, inmediatamente se ve cómo quedó el espacio de la manta cerámica que yo coloqué, el espacio hacia el lado y el espacio hacia atrás que yo les explicaba recién. Cuando nosotros saquemos esto del horno, es así como esto va a ir al horno, de esta manera, ¿ya? Cuando yo saco esto del horno, es esto lo que obtengo, ¿ya? La manta cerámica va a ir ahí adentro, lo que yo les decía recién. Para sacarla tengo que usar un mondadiente, un cuchillo, la punta de un cuchillo para retirarla, y además queda la parte trasera que yo les decía, que era el vidrio que nosotros colocamos transparente, y lo que se ve aquí adelante pintado son ambos vidrios que yo pinté, uno pintado y el otro la tapa. Y lo que obtenemos es, por lo que yo les estaba explicando, la manta cerámica, el espacio. Eso es lo que nos produce, en este caso en eso nosotros. Nos faltaría, amiga, agregar el trocito sí, que el tenemos detalle, ahí, ya. que queda como bien marcado. Bien marcado. El detalle, lo que les decía yo, que nosotros habíamos marcado también en el molde, el detalle del florero también va pintado, y en este caso nosotros colocamos un poco de pegamento cuando ya la pintura esté seca y la vamos a colocar boca abajo, la pintura sobre nuestro florero en la parte superior que nosotros sacamos, acuérdense, otro más. Si yo quisiera también podría
sacar un pedazo de molde de la parte gordita de mi florero, cortarla y además pegar esa parte, pintarla y volverla a pegar, y me quedaría otro relieve sobre el florero, ¿ya? Eso puedo hacerlo todas las veces que yo quiera. Y los pétalos que están acá ya están secos y nosotros vamos a ir pegando la tapa de todos estos pétalos que nosotros pintamos. Siempre para ir al horno tiene que ir la pintura tapada. Tiene que ir tapada o tiene que ir sobre el otro. Ya. También podríamos hacerlo, en vez de poner la tapa, podríamos poner el vidrio tapado sobre el vidrio transparente. También podríamos hacer eso y nos variaría un poco el color. Como ustedes se fijan aquí, tapada es un color naranjo más clarito que el color que no está tapado. ¿Ya? ¿Cómo influye? Varía un poco, Claro. sí. La pintura tapada o no tapada en muchos colores incluso cambia el color. Como aquí, por ejemplo, ven, este verde ahí está tapado y el que está abajo, que es café, es exactamente el mismo color, pero no está tapado con otro vidrio transparente. Quedó simplemente al aire la pintura que le colocamos. Si ustedes se fijan, varía el color, por lo tanto varía nuestro trabajo. Cuando vayamos a trabajar tenemos que tener en lo posible un muestrario. Acá también se nota, Yanita, eso, también se nota el verde más clarito que el verde destapado y es exactamente el mismo color. Cambia bastante. Sí, cambia. Y lo otro que tenemos que hacer es poner las hojitas que nosotros hagamos, van a depender de cuántas queramos que vayan en nuestro trabajo, ¿ya? Y los centros de la flor, obviamente cada flor tiene que llevar su centro cuando la armemos. Y las hojas en este caso pueden ser 10 o 12 que después las vamos a distribuir en nuestro trabajo. Cuando nosotros hayamos hecho todo esto va a ir a horno. Cuando ya hayamos trabajado todo eso, vamos a obtener muchas flores sueltas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Flores sueltas, me refiero que van a ser pétalos de esta manera, ¿ya? De estos pétalos son lo que nosotros estábamos hablando recién, y con estos pétalos nosotros ya horneados, recién vamos a trabajar en nuestro trupón. Este está sin pintar, sin nada, está en bruto. Tenemos que trabajarlo con una técnica para madera y enseguida nosotros simplemente en la parte trasera de nuestra flor o de nuestro pétalo colocamos cola fría extra firme y la vamos armando la flor, pegándola, ¿ya? Lo mismo hacemos con las hojas, con todo lo que vayamos a colocar en el cuadrito, y con el florero hacemos lo mismo. En la parte trasera colocamos cola fría extra firme y lo pegamos a la madera. Con las hojas de la flor lo mismo, le vamos dando movimiento donde nosotros queramos que vaya colocada, y eso es así. De esa forma vamos armando nuestros pétalos. Si se fijan ahí en la esquina también hay uno que tiene menos pétalos, tiene 3, y el centro de la flor solamente. Así es como vamos armándola después que los pétalos estén horneados. Cuando hayamos sacado todo del horno, nosotros podemos trabajar con nuestras flores armando los pétalos por pétalo. Hay un punto muy importante, Mari. ¿Cuánto te demoras tú en que se apaga el horno hasta que lo puedes sacar? Bueno, mi horno, yo trabajo a 750 grados Celsius, ¿ya? Para llegar a esa temperatura mi horno demora 2 horas. Pero después tengo que esperar entre 10 y 12 horas para poder abrir el horno, para sacar lo que está dentro, para el trabajo, todo lo que yo coloqué, lo que está fusionado ya, más o menos entre 10 y 12 horas, porque tengo que darle tiempo de enfriado lento para que no se quiebren las piezas. Si yo abro el horno inmediatamente apagado, se me va a romper todo lo que está dentro por el cambio de temperatura. Por lo tanto, tengo que darle ese tiempo de enfriado a mi horno para poder saber y obtener lo que tengo dentro y poder trabajar en este caso en la madera con este cuadro de flores que nosotros hicimos. Y la parte principal, Yanita, es que esto acá atrás tiene un ganchito para colgarlo. ¿Ya? Eso lo tenemos que colocar después de que ya tengamos la base pintada, todo ordenado. Antes de armar nuestro cuadro de flores colocamos la parte trasera, porque acuérdense que esto es vidrio, y si lo hacemos después podemos correr el riesgo de que al martillarlo o hacerle con un tornillo algo se quiebre. Por lo tanto lo tenemos que hacer antes de armar las flores en el cuadro.
Muy bien, excelente, paso a paso, quedó muy claro todo el trabajo, María Eugenia. Y recordémosle a las señoras que nos están viendo la casa la lista de materiales. Bueno, nosotros para esto usamos pintura para vitrofusión con burbujas y plana, usamos plumón permanente, pegamento de contacto transparente, moldes en cartulina que luego sacamos en vidrio, obviamente todo lo que es el pegamento para después de horneadas las flores, cola fría extra firme. Yo digo extra firme siempre porque queda muy bien pegado y después acuérdense que lo vamos a poner en forma vertical para no correr el riesgo de que se caigan los pétalos y se quiebre. Por lo tanto, pues preocúpense de ese detalle, que la cola que usen sea extra firme, cola de carpintero extra firme. Muy bien. Muchas gracias, pero antes de irnos a una pausa comercial y que nos despidamos de María Eugenia, le vamos a desear un muy lindo cumpleaños mañana. Hoy. ¿Hoy? Hoy. No puede ser, me he equivocado por un día. Hoy mi cumpleaños. Entonces un muy lindo cumpleaños de parte de todo el equipo de Hazlo Tú Así Fácil, incluyendo a nuestra jefa que hoy no pudo estar, pero también te un besito para nuestra jefa de todas maneras. Gracias a todos y bueno, feliz de estar con ustedes un ratito en el día de mi cumpleaños. No se dio un ratito de su tiempo, entonces ojalá celebre entonces con toda tu gran familia porque nos hoy. acompañaron. Sí, gracias amiga. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego volvemos con muchas más manualidades.